La voz en el aire. Hay una voz en el aire, es una voz que son mil. Cuenta la historia al margen de la historia para quien la quiera oír. Hay un estruendo que quiere tapar la canción que se esconde en las calles, que no calle. Hay una voz en el aire, con algo para decir. Luchas y sueños, cuentos y encuentros, contar para resistir. Radio Comunitaria FM Reconquista. Migrantas en Reconquista. Con licencia, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra historia. Las migraciones masivas son un fenómeno histórico de la humanidad que responde a causas políticas, económicas, militares, ambientales, entre tantas. Se producen así encuentros culturales que a veces más que encuentros son choques, incluso violentos. Pero también existen la integración y el surgimiento de nuevas culturas producto de la hidratación social. Es innegable que las poblaciones migrantes pasan por periodos de desarraigo, generalmente penosos, y a esto se suman condiciones muchas veces de vulnerabilidad económica y social. Los barrios que integran lo que llamamos conurbano bonaerense, con sus cordones geográficos, que son como ondas de oleadas migrantes sucesivas, se estiman que representan, grosso modo, 1/3 de la población total del país. Estos barrios tienen su origen y desarrollo en el fenómeno mismo de las migraciones, desde diversas regiones del país y de otros países. A fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, las procedencias migrantes eran de países europeos, y luego, con el proceso de industrialización, desde provincias argentinas. En los finales del siglo XX y principios del XXI, lo son de países de la región. Es conocido, aunque no tanto, reconocido por los procesos de autoorganización sociocomunitaria, tienen como principal motor a las mujeres. Así ocurrió y ocurre en el conurbano bonaerense, con migrantas de primera, segunda o tercera generación, es decir, mujeres nacidas en otras provincias u otros países y sus hijas y nietas. Ellas han sufrido y sufren lo que podríamos llamar una sobrediscriminación, por ser mujeres, por ser pobres, por ser migrantas. Otro tanto ocurre con las diversidades. Remontando esta situación, han pasado a ser, por un lado, las custodias de tradiciones ancestrales, religiosidad, comidas, músicas, bailes, artesanías, vestimentas, cultivos y tantas cosas más en las que se expresan las culturas. A la vez, son promotoras de integración, organizadoras de reivindicaciones populares y de participación comunitaria. Todo esto va construyendo arraigos creativos. Por eso, el conurbano bonaerense expresa una síntesis nueva cultural donde confluyen expresiones de mestizaje latino y originario, africanas, del Medio Oriente y de Asia. También lo antiguo, lo nuevo y el futuro común, apostando por la vida y el buen vivir. En el partido de General San Martín se realizó una experiencia artística y cultural que dio en llamarse Festi Migrantas. Fue impulsada principalmente por la Universidad Nacional de San Martín en un proyecto de investigación y acción participativa, denominado precisamente Migrantas en Reconquista. Y a partir de la presencia activa de las mujeres de nuestros barrios populares, principalmente del área de la cuenca del río Reconquista, la muestra fue desbordante y enriquecedora. También, hace pocos días, se realizó el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura en Argentina, que hizo visible la inmensa red de cultura viva que se mueve por debajo y por fuera del circuito de las grandes producciones de contenidos mediáticos de masas, que maneja el gran capital a su servicio. Y muchas veces lo hace capturando auténticas expresiones populares para despojarlas de su fuerza liberadora. El avance del presente siglo nos encuentra en medio de un conflictivo cambio civilizatorio. El desafío histórico para los pueblos latinoamericanos y caribeños, acostumbrados a migraciones forzadas, es avanzar
por el proceso de la construcción de la patria grande, integrada y soberana. Y como toda obra política trascendente, va de abajo hacia arriba. Empieza en nuestras patrias chicas, que son los barrios que habitamos, para elevarse en la red a toda la amplia geografía que nuestros ancestros llamaron el Abya Yala. Territorio en Reconquista. Reconquistando la palabra, reconquistando los territorios, reconquistando la comunicación popular. Natalia Gavazo es antropóloga y referenta de Migrantas en Reconquista, una propuesta de investigación y acción participativa que se desarrolla en el territorio comprendido como Área Geográfica Reconquista. El proyecto pone el foco en las intersecciones entre cambio climático, género, migraciones, cultura y trabajo. Migrantas se propone fortalecer las redes entre las múltiples organizaciones sociales del territorio, poniendo acento en sus problemáticas socioambientales desde una perspectiva de género. ¿Qué nos puedes contar un poco de los inicios de Nati Gavazo? Dale, bueno, se remontan muy atrás. Ya tengo bastante edad. Pero bueno, cuando empecé a estudiar antropología, que fue en la UBA, allá en la Facultad de Filosofía y Letras, en un momento que tenía que elegir un tema de investigación, ¿no? Y yo me acuerdo que quería hacer algo relacionado con el arte, porque también soy música, entonces para mí lo artístico siempre tuvo ese atractivo. Por otro lado, me había gustado mucho la antropología política, entonces quería hacer algo que vincule el arte y la política. Y en ese momento estaba leyendo mucho de religión, ¿no? Que es un tema tradicional de la antropología. Le digo estas 3 cosas a un compañero y me dice, tenés que estudiar La Diablada de los mineros bolivianos que bailan en la Villa 20 de Lugano. Yo ahí me quedé, ¿la qué, de qué, de quiénes, dónde? ¿No? Sí, directamente. Y así empecé preguntando por La Diablada y por las danzas folclóricas bolivianas, y ahí entré al tema de las migraciones, empecé a entender cuánto, digamos, los migrantes y las migrantes que realmente hoy son la mayoría en el país, como los paraguayos y los bolivianos y bolivianas, no están tenidos en cuenta en ese imaginario de una nación de la inmigración, ¿no? Cuando se piensa en el crisol siempre se piensa en los europeos y qué pasa con los latinoamericanos, y eso es muy de porteño, que se cree que es europeo, blanco, civilizado, y que de hecho niega al propio país, ¿no? Al resto del país. Entonces, un poco atraída por eso, el empezar por lo artístico también me abrió las puertas, ¿no? De muchas casas, que si hubiese llegado, bueno, con la política y la discriminación y la xenofobia, tal vez no hubiese sido así, pero aprendí muchísimo y ahí empecé a comprender el potencial de lo artístico y empecé también a incorporar la militancia dentro de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron como mis comienzos. Yo seguía estudiando, hice una maestría afuera, estudié estudios latinoamericanos en Inglaterra. Muy gracioso pero a veces desde afuera se ve más claro, obviamente con una beca, porque no soy una rica estructural, con lo cual me becaron. Y ahí empecé a centrarme en las organizaciones como espacios de participación y como intermediarios entre la comunidad y las colectividades y el Estado, ¿no? Y ese se convirtió en mi tema y en mi foco y también en mi interlocutor. Trabajé durante 3 años en un museo haciendo una muestra, digamos, que buscaba revalorizar el patrimonio cultural boliviano para un público argentino y porteño. Entonces, bueno, en ese camino también me encontré con las generaciones y las nuevas generaciones, ¿no? Que en ese momento eran las de mi edad, que fuimos creciendo juntos, pero bueno, que eran los que habían migrado de muy jóvenes, entonces habían sido socializados en la escuela acá, entonces por más que hubiesen nacido en Bolivia o en Paraguay, digamos, eran un poco más argentinos, o los que habían nacido acá y tenían familia de allá. Entonces esto como una especie de dilema de doble pertenencia. Y sobre eso es que hice mi tesis doctoral y sigo investigando sobre eso, en relación a cómo se identifican estos hijos, en relación a sus familias, cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo, porque también una cosa es cuando son niños o adolescentes y después cuando van siéndose cada vez más adultos, tienen hijos, se convierten en abuelos, ¿no? Toda esa herencia también va cambiando. Y después también cuánto eso implica una forma de participación y de activismo,
porque muchas veces el haber sufrido discriminación o el haberle negado sus derechos es el puntapié o el impulso para empezar a hacer cosas por su gente, por sus barrios, por sus colectividades. Entonces así fue llegando desde la investigación. Mi base siempre fue la Universidad de San Martín, aunque yo siempre me moví por todos lados. Y desde la UNSAM, en 2014, conozco el área Reconquista, porque básicamente me dijeron que invente la Secretaría de Extensión del IDAES, que es como el Instituto de Altos Estudios Sociales, como las facultades sociales dentro del UNSAM. Y ahí empecé, gracias al programa de articulación territorial, Lalo, sobre todo, a venir constantemente acá a los barrios, pero ya no, digamos, con la mentalidad de la migración, sino con la mentalidad de unir a la universidad con el territorio. Y desde las organizaciones, ¿no? Que como les decía, eso sí ha sido mi foco y mi militancia, tanto de investigación como de política, ¿no? Y bueno, ahí conocí la Mesa Reconquista, empecé a ir a las reuniones, conocí la FM, y ahí fui generando lazos, y me llamaba la atención cuánto había tanta población migrante en estos barrios, pero cuán poco se las aceptaba, digamos, ¿no? Como que incluso había cierta discriminación en el propio barrio, digamos, siendo todos por ahí de la misma clase social, con las mismas luchas, trabajadores de la economía popular, muchas veces estas cuestiones se reproducían, ¿no? Tipo, los paraguas, los bolitas, no sé qué. Entonces, digo, me había quedado pendiente esto de hacer algo con el tema de la migración acá. Y en Migrantas, cuando se dio la oportunidad de conseguir un financiamiento de afuera, que la verdad es la mejor manera de hacer las cosas, porque en nuestro país los fondos, digamos, para la investigación y menos para la investigación-acción son bastante escasos, y nosotros conseguimos este financiamiento de Canadá que nos permitió durante 4 años hacer este trabajo de investigación-acción participativa con organizaciones del área Reconquista. Bueno, fue mi oportunidad de volver al barrio. Digamos, tuve un periodo de 2 años que pasé así como descansando de la gestión pública, que es bastante complicada, sobre todo para almas sensibles. Y bueno, y ahí me reencontré y feliz de poder volver y encima por eso trabajar el tema ese de migración y con las mujeres, que es algo que con Lalo muchos años hablábamos, ¿no? Como cuánto las mujeres de estos barrios son tan poderosas, ¿no? Casi todas las organizaciones tienen o líder principal o está entre las mujeres muy fuertes. Entonces, el liderazgo femenino es algo que también fue llamando la atención, y cuando lo uní con la migración fue como, bueno, en la migración y el ambiente, que era un tema que yo no venía trabajando, si bien, digamos, mi vínculo con el basural y con la cooperativa Bellaflor me marcó realmente, o sea, conocer el trabajo de los y las recicladores del SEAMSE para mí fue un antes y un después en mi vida. Y bueno, digamos, poder pensar el ambiente urbano, ¿no? Y pensar en términos climáticos y pensar el aire, el agua, el acceso, digamos, a recursos, la salud, ¿no? Asociada a estos espacios, fue toda una revelación. Y fui aprendiendo junto, mientras fuimos, digamos, creando una red y utilizando la red que ya estaba, aprendiendo paso a paso en estos 4 años con todas ustedes, digamos, con todas las mujeres que tuve la suerte de cruzarme y de hacer juntas. Bueno, re larga, ¿no? La respuesta. Yo les dije, me ponen a hablar. No, está bien, está bien. ¿Y cuáles son los datos más relevantes que vos mencionaste mucho que el tema de la exclusión en el mismo barrio? Uh-huh. ¿Cuáles son los detalles más relevantes que vos decís que padecen los migrantes acá en los barrios? Bueno, es interesante porque, digamos, a mí como antropóloga me cuesta poner en números, pero sí, digamos, datos que para mí son relevantes. Primero es que hay una concentración, ¿viste? Que no es que estamos todos mezclados, depende del barrio, ¿no? Pero hay una concentración de migrantes extranjeros, ¿no? De la patria grande, más hacia el lado de Loma Hermosa, ¿no? O sea, hay un poquito más hacia allá. Y de este lado hay más migrantes internos, más migrantes de las provincias. Entonces, un dato que para mí sí es importante es como las fronteras internas de los barrios, ¿no? Y cómo, digamos, se concentran y hay como un ellos y nosotros,
¿no? Marcado por una calle o por un espacio del barrio en donde, bueno, no se cruzan, no hay contacto. Eso también es otra. Las organizaciones de migrantes no tenían mucho contacto con otras organizaciones, ¿no? No hay un trabajo colectivo ahí. Ni que hablar que en las escuelas, y este es otro dato que también surge siempre en los estudios, digamos, sobre segundas generaciones o nuevas generaciones migrantes, que es en las escuelas la discriminación. Yo casi no hablé con ningún chico que sea de familia, chico o chica, que sea de familia migrante que no haya sufrido en algún momento eso. Bolita, paraguas, ¿no? Volvete a tu país, y pequeños actos de bullying. Entonces ese sería otra para mí señal. Ahora, por otro lado, el paisaje urbano, los sonidos, a mí eso como música, por ejemplo, el chamamé, la guaraña, ¿no? Cuando uno va caminando, se escucha y es natural, ¿no? Nadie se pondría a pensar que eso es una música de afuera. Y en ese sentido sí que hay para mí una unión, ¿sí? Pero en general yo veo estos problemas de construcción colectiva, de alianza y de reproducir la discriminación que obviamente circula en los medios. Digo, no se inventó acá, ¿no? Es como nuestra historia. Pero sí se reproduce eso muchas veces en la escuela, en la calle, en el espacio público. Me imagino que en las canchitas de fútbol debe haber mucho de eso. Bueno, y en el trabajo también algo que, sobre todo en las mujeres, pero en los hombres también, esta cosa del trabajo del nicho del migrante. Entonces, la mayoría de las mujeres trabajan en casas particulares, empleo doméstico. Y eso, por un lado, es propio de cualquier mujer que venga a trabajar a la ciudad, pero especialmente encima de migraciones como la paraguaya, que son mayoría mujeres, ¿no? Sí, ayer justamente en el comedor llamó una señora haciendo una consulta y trabaja de lunes a lunes en una casa ya particular en Capital cuidando a una señora y le pagan 30.000 pesos nada más. Wow. Una paraguaya. Bueno, es que ahí va. Es, la diferencia por ahí entre el migrante interno y el internacional es el tema del DNI. Por más que hay personas que vienen de las provincias y no tienen su DNI o no tienen los papeles en regla, pero una persona extranjera que no accede al documento está mucho más condenada a sufrir abusos en el ámbito laboral, como ese, ¿no? O sea, y no te quejes y agradecé que tenés trabajo, ¿no? Te están explotando y encima... Agradecé que no te denuncien. Exacto, que no te mandan... Hablar en lo judicial también. Exacto. Y después, exacto, si vos querés hacer juicio, es muy difícil que consigas un abogado, estás más desprotegido. En relación al migrante interno. Ahora, en cuanto a la discriminación, y acá hay otra cosa que yo le llamo portación de rostro, pero tiene que ver con el color que tengas, ¿no? Si sos más marroncito, si sos menos marroncito. Y esto es lisa y llanamente racismo, ¿no? Y ahí sí que no hay fronteras nacionales. Digamos, si sos más blanquito o rubiecito o tenés ojos claros, tenés más posibilidades de que no abusen de vos, de defenderte. Pero si sos más marroncito, más morochito, ahí ya vas a sufrir muchos más problemas, desde la escuela al trabajo, a la policía, ¿no? O sea, que pararte por portación de rostro, digo eso, ¿no? Porque tenés cara de... en fin, bueno, esa es una de los lugares y de los descubrimientos también, no, tampoco es que es un re hallazgo, ¿no? Pero de los datos que quedaron claros de migrantas, ¿no? Esta inserción laboral en la economía popular y por lo tanto precaria, sin derecho, como diría Lore, trabajadores sin derechos, no la economía popular. Sin posibilidad de defenderse, sin jubilación, totalmente vulnerable para acceder a otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, para acceder a la jubilación, acá, por ejemplo, de esta mujer que averiguamos, tenías que tener 30 años acá en la Argentina. De aporte, ¿sí? y de trabajo Sí. registrado. Y, o sea, no tenía que haber viajado de nuevo a su país ni nada, ya tenía que estar 30 años acá y tenerlo aprobado, o sea, como tener todo Imposible. un registro de aprobación para llegar a la jubilación. Es que eso es lo que pasa también. Y ahí sí se mezcla, digamos, el hecho de
ser trabajador de la economía popular o sin derechos o de la informalidad, ¿no? Y es que, digamos, cada vez se te va haciendo, es como una bola de nieve, se te hace cada vez más difícil acceder a otros derechos, a la educación, por ejemplo, o a la salud. Ni que hablar de la seguridad social, pues eso, sos viejo, si no tenés familia, morite porque no vas a tener nada. Y eso que estamos en un país, y en esto sí lo digo, así como digo con vergüenza del racismo, lo digo con orgullo de que tenemos un sistema de salud y de educación pública que realmente funciona. Funciona tanto para los nativos argentinos como para los extranjeros, pero sigue siendo excluyente, ¿no? Entonces, por un lado, es abierto y en comparación con otros países, la verdad es que somos una vanguardia. Por otro lado, todavía no nos sacamos esas estructuras coloniales porque vienen de ahí, ¿no? O sea, de la desvalorización del indígena, ¿no? En adelante, y que hacen que también tengamos tanta desigualdad entre gente que, por eso, explota sin ningún tipo de consecuencias y otra gente que es explotada y no tienen armas para defenderse. En eso, igual sí, creo que Migrantas lo probó, el conocimiento es una herramienta, ¿no? El saber es poder. Exacto. Entonces, la educación en eso hace una gran diferencia y es algo que, pensándolo desde una universidad, es un compromiso que hay que asumir todos los días, ¿no? Y ver de qué manera se puede acercar o abrir o ampliar el acceso a la educación como una forma de transformar esas desigualdades, o por lo menos cuestionarlas, o por lo menos que algunas personas concretas puedan defenderse, ¿no? Y a los suyos, a ellas mismas y a los suyos. Uno de los puntos de Migrantas era que especialmente puedan acceder las personas de los territorios a las universidades, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, mira, Migrantas tenía como cuatro objetivos, 4 metas, ¿no? Una era producir información, ¿no? Porque justamente siendo investigadores, la idea es eso, saber, que vos me preguntes qué aprendieron y yo te puedo decir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, aprendimos cómo se fue urbanizando, porque eso también es otra cosa, ¿no? El vínculo entre las migraciones y la urbanización de esta zona, o sea, se fue construyendo y creando el barrio. Sí, un detalle de color que hicimos en la diplomatura, que yo nunca me lo había imaginado, era los inicios del río Reconquista, que es lo que abarca todo esto, y yo la verdad que nunca me lo había visto y que nos mostraron imágenes y todo, y que fue re lindo. Que si bien yo contaba, mi viejo me contaban historias todas de las piletas Marimón y todo eso, pero nunca me lo había imaginado o visto con imágenes de cómo era antes. Es que claro, son historias que no se cuentan, ¿sabes? Porque es como si no valieran, no tuvieran valor. Entonces nos cuentan la historia, no sé, vas a la escuela y te cuentan la historia de Sarmiento y bla, 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 en Rosas, bla, bla, bla. Pero no te cuentan la historia de tu propio barrio. Y menos si es un barrio, digamos, segregado, ¿no? Que nadie quiere aceptar. Entonces, producir esa información, o sea, sistematizarla, es algo que sí que era un objetivo. Y bueno, hoy tenemos hemos reconstruido un poco esa historia, también conocido un poco la situación del acceso a derechos. Por otro lado, era fortalecer las redes. Y en esto, como les decía, ¿no? Que veía yo, por un lado, a ciertas organizaciones, además de las grietas políticas, ¿no? Entre si sos de tal organización o de tal otra, o si no sé qué, y entre aquellas que son de acá y las que son de migrantes, ¿no? Bueno, tratar de fortalecer esas redes y estando en una posición privilegiada como la universidad, tratar de hacer puente también con el Estado municipal, provincial, nacional, y en eso tratar de involucrar. El tercer objetivo es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Generar procesos educativos, o sea, fortalecer el acceso a la educación, pero no de cualquier manera, no la educación bajada de arriba para abajo. No es que vengas vos, o sea, que yo te voy a explicar la historia de tu barrio, no. A vos te la contó tu vieja, ¿entendés? Y entonces, no, yo te digo lo que yo sé, vos me decís lo que vos sabés y generamos un conocimiento desde ese diálogo. Entonces, esa también es una forma
de pedagogía que también es propia de este territorio, ¿no? La educación popular tiene ese espíritu también de recuperar los saberes. Entonces eso era acercar a la universidad, pero también transformar a la universidad mediante ese acercamiento, no solo como para la comunidad y los barrios, sino para transformar la propia universidad, que muchas veces es muy elitista y cree que está en el podio del saber, ¿no? Entonces, cuestionar eso. Y el último es herramientas artísticas, porque, como les decía, yo creo que el arte es la forma más hermosa de transformación, de autotransformación, pero también de transformación de las comunidades y de la sociedad. Entonces, y es una forma menos confrontativa, ¿no? Porque uno lo que está haciendo es proponer un mundo diferente, un mundo propio. No es que está yendo, igual yo ganas de ir a quemar todo no me faltan, pero digo, también proponer mundos distintos desde esa producción artística es algo que Migrantas buscó. Así que era como todo este combo, fue todo este combo que por eso se nutrió de propuestas, ideas que fueron surgiendo a la medida que se fue armando el equipo también. Sí, y en cuanto a las organizaciones, porque dijiste, o sea, yo me acuerdo que cuando entré al aula había referentes de distintas organizaciones, que estuve en evento, todo, pero nunca me imaginé estar en un aula con diferentes personas de organizaciones que sabían un montón. De hecho, escuchar una clase de Margarita Palacios, que fue muy interesante, que explotó esa clase. Eso a vos, ¿qué te llevaron las referentes de organizaciones? ¿Qué te dejaron de la diplomatura? Un montón. Esa pregunta muy completa, Eri. Primero que, digamos, sin ellas no habría existido Migrantas. O sea, no hay proyecto. Desde el inicio nosotros sabíamos eso y por eso el involucramiento del programa de articulación territorial fue central, de Lalo, Nancy, ¿no? Y Gise, que fueron como las personas que dijeron, bueno, nosotros trabajamos, pero sí Natalia Gabasolo dirige, que para mí fue, por ejemplo, ¿qué me trajo? Reconocimiento. A mí en lo personal, ese es el reconocimiento que me vale. Digo, si un colega me aplaude en un congreso, pero que el barrio o la gente del barrio me haya elegido, eso para mí es un montón. Entonces, esa red es la que se fue tejiendo. Y en ese tejer fui conociendo muchísima gente nueva que no estaba, por ejemplo, en la mesa Reconquista, que es donde yo más conocía gente. Y de repente por eso conocer a otras compañeras, por eso digo, además del lado de Loma Hermosa, ¿no? Que por ahí están súper desafiliadas, son clubes paraguayos, ¿no? O colectividades unidas, o gente que está más vinculada a las parroquias y a las iglesias, que por ahí están como más sueltas, no la Inmaculada, sino otras. O del movimiento Evita, digo, gente que yo no conocía y que se fue por eso, fue como armando un rompecabezas. Entonces una segunda parte de lo que, digamos, me dieron estas mujeres es piezas de esta historia o de esta fotografía del área Reconquista que armamos entre todas. Entonces, conocimientos, sus saberes, su propia trayectoria de vida. Vos mencionaste a Margarita, o sea, la historia de Margarita es un poco la historia de este barrio, como la historia de Lore, como la historia de Nora. Digo, son personas que están acá hace mucho tiempo, que se acuerdan, que tienen esa memoria del barrio antes y después del SEAMSE, antes y después del Camino del Buen Aire, ¿no? Que tienen esa pieza faltante de la historia. Entonces, esa sería como un segundo aporte. Y después el tercero, que para mí viene un poco de esta cuestión del feminismo, con el que yo durante muchos años no me identifiqué, no me sentía feminista, pero bueno, hubo una marea que me llevando, me arrastró. Y en ese aprendizaje, o en ese dejarme arrastrar, digamos, por esta marea de mujeres, también entendí cuánto el saber y el pensamiento y lo intelectual también está lleno de afecto y de amor y de emociones. Porque otra cosa, y esta es la parte que voy a llorar, aprendí a abrirme. Y creo que todas nos fuimos abriendo una sola vez. Esto es terrible, pero es parte del aprendizaje emocional. Aprendí y que, digamos, ay, perdón, voy a tomar un ratito. Tranqui. Esta parte es para mí la mejor de todas.
Es que es la mejor. Todas las mujeres que formaron parte de Migrantas son todas mujeronas. Mujeronas que son diamantes forjados a presión por un montón de circunstancias difíciles de la vida y que han logrado revertirlas y convertirlas en lucha, en fuerza, en ideas, en camino. Entonces, eso a mí también me recentró como mujer en cuáles son las prioridades, cómo transformar tu vida y la de los tuyos con fuerza y a pesar de las adversidades. Incluso tomando de esas adversidades el impulso necesario para hacer cosas. Entonces, ese para mí es otro de los aprendizajes que también estuvo vinculado al propio equipo de Migrantas, que siendo académicas o estudiantes, son todas mujeres militantes, ¿no? Y que con afecto fueron abrazando este tejido. Entonces, ese aprendizaje para mí es que se notó mucho en la graduación, o sea, y en la diplomatura en distintos momentos, porque todas nos fuimos abriendo, todas fuimos compartiendo cosas que tal vez no compartíamos con otras, algunas siendo desconocidas. O sea, a mí me tocó hacer dupla con algunas que no conocía su historia y de repente enterar y nada, llorar juntas y comprender cosas, tratar de ayudarnos, ¿no? Eso no es poco, porque es una de las enseñanzas del feminismo, de los feminismos hoy, que creo que le aporta al mundo, no solo a las mujeres. Creo que al mundo le aporta poder también conectarse con esa parte sensible, con esa parte emotiva, que es necesaria también para hacer política de otro modo. A ver si cambiamos un poco tanta injusticia y la convertimos en un mundo un poquito más feliz. En fin, me costó un poco esta parte. No, lo que quería decirte, no quería perder un momento de emoción, pero que es verdad, yo también me volví un poco más feminista después de la diplomatura. ¿Viste? Así que es verdad, fue transformador. Pero es que sí. Digamos que empezó a aceptar un poco lo que no se aceptaba, digamos. Es que está muy mal visto el feminismo también. Durante mucho tiempo reconocerse feminista era medio que sos antihombre, antivarón, o lesbiana, o no sé, machona, feminazi, exacto, te gusta andar en tetas y quemar iglesias. Digo, hay un prejuicio o que sos matabebés, no sé, digamos, un montón de estigmas. O sea, que así como hablamos del estigma del migrante, el estigma del pobre, el estigma del ciruja, bueno, también está el estigma de la feminista. Y yo mismo lo tenía, porque digo, todas, incluso las mujeres, tenemos un machirulo adentro. ¿Me entendés? Nosotros hemos aprendido estas estructuras y romperlas es muy difícil. Y cuando más grande te volvés, más difícil es. Más difícil es. Pero yo aproveché como para... A mí no me gusta acomodarme. Soy una persona inconformista, pero para poder hacer, ¿no? Salir de esa zona de confort. Exactamente, me gusta incomodar. No achancharte. Exacto, exactamente. Entonces, para no achancharme también empecé como a pensar de otra manera. Por ejemplo, fuimos al encuentro de mujeres en San Luis, ¿no? Y de hecho había un montón de compañeras de migrantes. Nunca había ido. Siempre fui una mujer igual... que no hizo lo que todo el mundo esperaba, entonces sí me fui encontrando con cuestionamientos y bueno, toco la batería, o sea, era como, no, tocas un instrumento más femenino, como la flautita, el piano, no, a mí me gusta tocar la batería. Bueno, pero en el encuentro de mujeres, por ejemplo, los más chicos, ¿no? Les pibis, ¿no? Tienen una manera de pensar el mundo tanto más libre que la nuestra, ¿no? Que no está atada a esta dualidad tipo varón-mujer, por ejemplo, ¿no? De hecho, el encuentro era como de disidencias. Entonces, tipo, había, no sé, identidades que realmente yo todavía me quedé pensando de qué quiso decir. Claro. Digamos, me siento un fósil, pero me da esperanza pensar que hay una posibilidad de cambio de estas desigualdades. Porque otra cosa que también Migrantas me mostró es cuánto estas mujeres, si bien son súper poderosas, también en sus hogares, en sus trabajos e incluso en sus organizaciones, muchas veces son desvalorizadas,
son discriminadas o son puestas en lugares no decisivos, ¿no? Como que es un desaprovechamiento brutal, ¿no? Decís, tenés una mujer que es increíble. Como ninguneadas, así. Ninguneada, muy bien, esa palabra es así. Como te tengo en la organización, pero nunca vas a ser la directora. Ocupate de hacer la fiestita y de los niños, ¿no? Quedate en un lugar marginal y la decisión la siguen tomando los varones. Son estos lugares donde no te dejan crecer. Obvio, pero por ser mujer, ¿eh? O sea, obvio que a veces esto a algunos varones les pasa porque tienen ideas diferentes, ¿no? Ahora, en el caso de las mujeres, y yo creo que eso, digo, las mujeres pasa más. Pasa mucho más, exacto, pasa mucho más. Y de hecho iba a poner el ejemplo de la compañera Cristina, en este espacio de confianza, ¿no? Pienso, un otro político que tenga las características que tiene ella, no sería tan criticado, ¿entendés? O sea, es como que como ella es una mujer fuerte, es culta, pero a la vez es sensible y es amorosa, pero también es inclaudicable y dura. Entonces, si fuese un varón, tal vez no generaría esa resistencia. Por el hecho de ser mujer, es una persona que todo el tiempo molesta. Molesta porque muestra una mujer que nadie quiere ver. Entonces, más en las generaciones por ahí, que de la de ella, que son las de nuestros padres, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que en la nuestra va cambiando un poco y veo con esperanza a las nuevas que traen otra cabeza. Están pensando todo junto, están pensando el ambiente, con el género, con el racismo. Me vuela la cabeza. Y así en confianza, ¿cómo se podría insertar migrantas dentro de la política, ponerle a nivel acá en San Martín? Que también, pero está difícil. Primero con dinero. Y, ¿viste? Con dinero siempre lo que quiero. Hago siempre lo que quiero. No, pero es que eso también es algo que las veces que nosotros nos fuimos cruzando con políticos y funcionarios, ellos me decían, ¡ay, qué genial lo que hacen ustedes! ¿Cómo logran que participe la comunidad? Pagales. O sea, motivalos. Bueno, no es que motivalos, es un trabajo. Pagalo, ¿entendés? Pagalo. Porque hay algo en donde el Estado ya naturaliza la explotación de la gente, sobre todo si son de organizaciones, ¿no? Como que, bueno, lo haces en tu tiempo libre, es algo que, ¿por qué te vamos a pagar por eso? Eludimos la parte de la remuneración, decís vos. Claro, exactamente. Y es más, el Estado así delega sus responsabilidades en los líderes y en las organizaciones. Cosas que tendrían que estar haciendo el Estado, las terminan haciendo la comunidad y las organizaciones. Entonces, lo primero que tendría que haber, porque voluntad política hay en el sentido de que todos los funcionarios que llegaron fueron como maravillados. Qué bien migrantas. Pero de repente, claro, decía, ¿cómo hacen? Y tenemos plata, la dedicamos a financiar los talleres que producen las obras, lo dedicamos a hacer becas, lo dedicamos a organizar un concurso que publica, que da libros, que da dispositivos, compramos datos, equipamos comedores. Así se logra. Entonces, lo primero que tendría que haber es eso, un presupuesto importante y que mayormente vaya al territorio, ¿no? Sobre todo eso. Después un montón de otras cosas, pero sin eso no empezamos ni el diálogo. No arrancamos. No. Siguiendo en la línea del territorio y del feminismo, ¿cómo podrías darnos tu opinión de la violencia de género que nos atraviesa? Por ejemplo, te doy el caso de Nati Sabana, claro, que sufrimos en nuestra comunidad y tantos otros que nos pasa. Todos tenemos, hoy en día prácticamente hasta en nuestra, no diría en nuestra cuadra, pero en nuestro barrio tenemos un caso de violencia de género o algo que tiene que ver con eso. Sí, es un problema muy grave, ¿no? Que recién ahora se visibiliza, porque en realidad no es un problema nuevo,
No es un problema nuevo, es un problema histórico, ¿no? Justamente como la mujer estaba en los roles, ¿no? La mujer está supuestamente destinada al espacio doméstico y el hombre al espacio público, ¿no? El hombre trabaja, la mujer cuida de los niños, ¿no? Y esa división de tareas coloca a la mujer en una situación de desventaja, de dependencia económica, de dependencia afectiva, de desconocimiento del mundo también más allá de las fronteras del barrio, ¿no? De las 3 cuadras. Entonces, esos roles que son antiguos siempre, digamos, implicaron cierto grado de distintos tipos de violencias, que no siempre son físicas, ¿no? O sea, que puede ser verbal, puede ser de control, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos ahora es la palabrita para describirlo. Y eso no es menor. Eso no es menor, primero porque tener la palabrita nos permitió tener leyes que penalicen eso de una manera específica, ¿no? Y que son herramientas para poder defenderse en los casos. También generó redes de desde la confianza entre mujeres, porque también es muy difícil contarlo, da vergüenza. Entonces, pero todos, como les decía antes, todos tenemos un machirulo adentro y aprendimos y naturalizamos muchas veces eso. ¿Se acuerdan que antes se decía crimen pasional? ¿No? Y ahora tenemos la palabra femicidio. Y no es menor, porque justamente hay algo que lo que muestra esa palabrita es que la razón es por ser mujer y que no sigue el rol que le fue otorgado o que cuestiona ese rol, ¿no? Por lo que sea, porque sale a trabajar, porque quiere salir a trabajar, porque no quiere ser madre, porque se hace un aborto, porque no va a la iglesia, porque sale con las amigas, ¿no? Digamos. Entonces, esa ruptura, que también es la que genera el estigma del feminismo, ¿no? O sea, es como que las feministas vienen a decir ¿no? A decir que eso está mal, acompañar a las mujeres. Entonces, claro, generan una reacción de aquellos que sienten que eso es el rol natural del varón, que no son todos, por suerte, no son todos los varones, pero bueno, digamos, generan más violencia todavía, ¿no? Entonces es un círculo de violencia que, por eso, teniendo las herramientas legales, teniendo la red de contención y de acompañamiento, y yo creo también, y de nuevo volvemos a la educación, una educación más abierta, más respetuosa, que por eso rompa con esta idea de que por si sos nena tenés que usar rosa y ser romántica. Y si sos varón tenés que ser un machito, re poderoso, cabrito, que se anda peleando con todo el mundo. En la medida en que tengamos una educación diferente, y arte que también permita, ¿entendés?, abrir corazones, bueno, en un par de generaciones tal vez no sea un problema. Digo, yo soy una esperanzada pesimista. Pero bueno, es un problema y creo que en el barrio por eso todavía hace falta mucho trabajo en temas de género. Primero para que las mujeres no sigan reproduciendo eso, porque muchas veces eso impide que haya sororidad y acompañamiento. Pero después también para que los varones cuestionen su propia masculinidad, porque muchos a veces lo hacen para demostrar que tienen a su mujer bajo control, y la verdad es que eso no es la base del amor, es el respeto de tu mujer. Y aparte, si tenés una mujer poderosa en tu casa, loco, aprendé de ella, disfrutala, no sé, pero bueno, tiene que cambiar esa mentalidad, que es muy difícil, ¿no? Justamente este tipo de estructuras, ¿no?, que aprendimos, que tenemos en la cabeza y que guían nuestro comportamiento, ¿no?, son las que permiten que sucedan tragedias como la de Nati Saban. Y de tantas otras pibas que infelizmente terminan siendo víctimas de muchas veces la gente más cercana que tienen en su entorno, ¿no? Nosotras desde Migrantas acompañamos no solo el caso de Nati, sino también de otras compañeras como Araceli. Hubo una chica que falleció, que también la mataron, que se llamaba María Angélica, creo, allá en Libertador durante la pandemia. Digo, es algo que no... es necesario estar ahí, es necesario poner el cuerpo, es necesario acompañar, y en eso Margarita fue alguien que siempre nos guió, fue una luz, ¿no?, que nos fue orientando en decir, bueno, miren, esto es lo que ustedes tienen que estar, no da igual que estén que no estén.
porque visibilizar estos casos es el primer paso para la búsqueda de justicia. Y la justicia no es menor, porque por más que no te traiga de vuelta a la piba, a la familia le da una sensación de reparación y la memoria de esa persona que se nos fue queda menos manchada, digamos, de esa injusticia que tiñe, digamos, todos los casos de femicidios en la zona y de las pibas, que generalmente son pibitas jóvenes, ¿viste? Que hay una cosa ahí que lo que despiertan las pibas jóvenes en libertad es de un nivel de violencia enorme. Entonces, yo ahí creo que también hay que hacer un trabajo muy grande con los y las pibes jóvenes, tratar de aprovechar, digamos, esa nueva mentalidad que traen y fomentarla para que a partir de ellos y las siguientes generaciones, como les digo, no tengamos que andar pintando murales de las pibas. Que podamos, digamos, tener pibas que se desarrollan y viven en libertad, su vida, su sexualidad, su familia, que tengan expectativas que no sean solamente, digamos, que no estén contenidas en 4 cuadras o en 4 manzanas, digamos, que realmente puedan explorar el mundo y buscar su camino. También nuevos caminos, nuevos horizontes. Por supuesto que vamos a estar con Nati y con todas las pibas, que ojalá sean cada vez menos. Bueno, y una de las cosas que por eso me dan esperanza en estas nuevas generaciones y también son las nuevas formas de hacer política que proponen. Muchas veces el arte, la música, por ejemplo, no es vista como una forma de denuncia o de hacer política, ¿no? Y yo veo que muchos músicos jóvenes, y entre ellos la Orquesta Estable de la FM Reconquista, de la que soy absolutamente fan, que realmente tienen en estos espacios, primero, un espacio de expresión para contar sus historias, para contar la historia de sus familias, para tratar temas que sean propios de sus paisajes, de sus barrios. Pero también, y esto no es menor, hacer música en grupo también genera comunidad. Y yo lo que veo, como por ejemplo en la Orquesta Estable de FM Reconquista, pero también en otros grupos artísticos encarados, sobre todo desde los jóvenes, pero también el caso del CUSAM es muy significativo. Digamos, el hacer música juntos te une a esas otras personas. Y en esa unión se van desarrollando lealtades y reciprocidades que sirven para más que para la música. Que vos sabés que levantás un teléfono, te pasa algo, levantás un teléfono y tenés a esa gente ahí. Es tu gente. Y ese sentimiento de pertenencia es hermoso y excede, digamos, las canciones, excede la manifestación artística, excede el hecho de que esas bandas también puedan hacer políticas porque se presentan en espacios que tienen propuestas políticas distintas, que eso también no es menor, no es solo lo que dicen las canciones, sino también los lugares en los que se presentan. La orquesta ha venido a la universidad varias veces, entonces poder visibilizarse y hacer propio el espacio de la universidad es político. Y es político en un sentido que no lo era hace 2 generaciones atrás. Entonces, eso es ese tipo de fuerza creativa que tienen los jóvenes, es algo que hay que alimentar, hay que sostener, incluso promover y difundir para poder darles a estos pibes una voz propia y herramientas que desde ese colectivo que generan les permitan defenderse del mundo hostil en el que vivimos. Fan de la orquesta siempre. Quiero todas las canciones. Bueno, Nati, ¿qué se viene para el año que viene en Migrantas? ¿Qué nos puedes contar? ¿Adelantar algo? Mira, no hay un plan específico porque justamente el dinero se terminó. ¿Qué pasó con los canadienses? No, estos financiamientos tienen un tiempo, ¿no? Determinado, un plazo en el tiempo. Y bueno, ese plazo se acaba de terminar, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, como les decía, para mí, para continuar las cosas como vienen, hay que ponerle dinero.
Entonces, digo, debería haber primero alguna instancia de negociación para buscar otro financiamiento o pedir que la universidad, que para mí correspondería, se haga cargo de, digamos, tener un presupuesto. Pero más allá de eso, igual, como dijo la Tere, en las calles nos vamos a seguir encontrando. Entonces, hay algo de migrantas que va a permanecer en esta red que armamos, que sigue viva y en la que va a implicar ir y participar de todas las actividades que se hagan en las organizaciones que forman parte de nuestra red. Eso va a seguir. También nos queda pendiente, y eso no sé si vamos a lograr hacerlo antes de fin de año, pero la película, Migrantas, la película, que bueno, un poco cuenta y tiene muchas imágenes de la diplo, ¿no? En donde estamos, digamos, la diplomatura fue algo muy profundo, en donde llegamos a discutir incluso la naturaleza misma del conocimiento, o sea, el CONICET debería tomar nota. Y bueno, esa peli que reúne esta parte de la diplo, yo espero que también sirva para poder tener un segundo nivel, un nivel 2 de la diplo, poder volver a retomar y aumentar todos esos conocimientos. Incluso quizás se puede, que era una propuesta que nos hicieron sumar a compañeros y compañeras trabajadores del Estado. Entonces, hacer algo más cruzado también con distintas instituciones mediante las personas. De nuevo, para todo esto se necesita dinero. Lo que sí tenemos, que también ya estamos cerrando, que no sé si lo presentaremos este año y si no, el año que viene puede implicar una actividad interesante, es el mapa que realizamos con iconoclasistas en el marco de la diplomatura, que era un mapa del área Reconquista en términos ambientales y de género. O sea, pero de género enfocado en los cuidados. Entonces es como un mapa de los cuidados ambientales en el área Reconquista, ¿no? Y ese mapa, que ya está casi, digamos, terminado, la idea también es presentarlo y, digamos, imprimir una suficiente cantidad de ejemplares como para repartirlos por las escuelas. Entonces, nuestra idea es que eso, por ahí el año que viene, se convierta en una pequeña gira, si querés, presentación, por escuela, fines, bachilleratos, ¿no? Entonces, ahí esa es otra herramienta que tenemos. Y queda pendiente, que me encantaría, pero necesitaríamos más dinero, el archivo documental. Porque nosotros hemos reunido casi 200 documentos de archivo, y porque cuestiones legales, problemas, también son archivos, es la foto de la vecina, ¿me entendés? De cómo era la zona en el 81. La verdad es que es algo que quedó trunco y que también estaría bueno continuar. Pero bueno, por ahora es incierto. Lo que sabemos es que necesitamos un descanso. Sí. Hablando de descanso, no se habló de la parte de distendimiento y de artes culinarias de migrantes. Ay, por favor. No, es que yo ayer le contaba a alguien nuestra diplo. Bueno, esto que decía, ¿no? Los funcionarios diciendo, ¿cómo hacen que participe la comunidad? Ponernos chipar. Te juro que respondí eso. Fue como, bueno, primero tiene que haber una beca. Porque las compañías recibieron una beca que, si bien era poca, por lo menos te sirve para moverte hacia la universidad, por ahí pagarte una horita o dos de alguien que cuida a los pibes. Y después, comida, porque bueno, era la hora del almuerzo. Entonces, digo, también no, hay que llenar la barriga, corazón contento, cabeza abierta, aprendizaje. Bueno, no, y encima esa comida, que creo que hay más retroalimentación, era preparada por las propias compañeras de manera rotativa y se les pagaba a los distintos emprendimientos productivos gastronómicos, que hay 8.000 en el área Reconquista. Entonces, bueno, cocinaba una semana una, otra semana otra semana otra, y entonces eso también generaba un dinerito para las compañeras, además de alimentarnos con buena onda. Exacto. Entonces, bueno, digo, así se hacen las. Por eso también es que no quisiera adelantar que Migrantas va a tener un montón de cosas, porque si no hay dinero, o sea, yo lo único que puedo garantizar es que yo voy a seguir viniendo, que yo voy a seguir Nati, exacto, hablo en mí en tercera persona. La Nati Gabazo va a seguir estando. Ahora, el resto de la estructura, hasta que no descansemos y consigamos más plata,
es un gran veremos. Yo creo que la universidad igual con la diplomatura se quedó muy contenta y me da la sensación de que va a llegar esa propuesta. Pero si llega esa propuesta, que se pongan. La voz en el aire. La Orquesta Estable de Radio Reconquista es una propuesta artístico-musical surgida del grupo de jóvenes de la FM Reconquista, parte de los programas que desarrolla la Asociación de Mujeres de La Colmena en el barrio de Villa Hidalgo. A propósito del aniversario número 90 de la localidad de José León Suárez, nos comparten su perspectiva sobre las problemáticas del territorio y la importancia de este tipo de proyectos que buscan reivindicar y representar la identidad del barrio desde una mirada artística. 3 palabras, sustantivo. Refiere a la localidad ubicada en el extremo norte del partido de General San Martín, en la cuenca media del río Reconquista. Musigrama. Las palabras detrás de la música. Las palabras detrás de la música. Donde existe una canción, nace una historia. Bueno, supongo que adivinaron la palabra se caía de Maduro. Es una palabra compuesta por 3 palabras y alude a la localidad José León Suárez, bien, de la que ya venimos hablando, porque se cumplen 90 años de su fundación. Y estamos acá con personas jóvenes, músiques, que algo tienen que ver, bastante tienen que ver con esta palabrilla. ¿Qué dicen? ¿Por qué están acá en este aniversario 90 de José León Suárez? ¿Qué tienen que ver con la historia de esta localidad? Empezamos por acá. Hola, yo soy Estela y yo vivo acá en el barrio Villa Hidalgo, localidad de José León Suárez. Yo me llamo Joana, también lo mismo. Nací, me crié y sigo viviendo en José León Suárez. Soy Juan Pablo y también me crié acá en José León Suárez. Y eso. Soy Mica y bueno, vivo desde hace un montón acá, desde que nací. O sea, lo único que tienen en común es que viven en Villa Hidalgo y, por ejemplo, Mica vende torniquetes. No, hay algo más que los une, ¿verdad? Obviamente. Sí, que los que estamos acá y muchos más nos conocemos de chiquitos porque venimos a... En realidad, creo que la mayoría fue al jardín, la Colmenita, que es como que nos une, o tenemos familia trabajando ahí y eso. Va, no sé, los demás también. Sí, como que no. Sí, yo conozco a muchos también porque vengo al jardín y ya los conozco hace años a todos. A mí no, nosotros hicimos sala de 5 No. Y del jardín fueron directos, así cayeron a los talleres de la radio. Así, pasamos sin escala. Pasamos por muchos lugares antes. Es verdad, sí, ¿no? Eran como, nos fueron como... fuimos yendo... Empezando y acá, compañeros. Sí, arrastrando. Sí, de una cosa a la otra, porque arrancabas en el jardín, que te mandaban a teatro, que no sé qué, casa del niño, que después salió esto, lo de los talleres, que después terminamos trabajando ahí. Claro, cuando te empiezas a acordar sos tallerista y ya no podés escapar, no hay escapatoria. Ya no se Bien. puede. O sea que son jóvenes de la orquesta de la Radio Reconquista y además que han participado de los talleres también formándose como músicos, como músicas y que forman parte de la Estable. ¿Qué es la Estable para ustedes? Para nosotros la Estable. Vaya pregunta. Es muy grande. No sé, yo creo que es como algo que nos representa. Creo que la Estable nos representa. Como, no sé, es como que representa todo lo que venimos desde chiquitos hasta ahora. Es como que es donde terminamos, en la Estable. Por así decirlo, creo yo. Es lo que representa para mí. Es como el lugar al que pertenezco. O sea, parte de su historia personal, Obviamente. ¿no? Quizás. Sí, ya sí. que hablamos de historia del barrio, también es como parte de la historia de ustedes. Obviamente. Y hoy nos van a deleitar con una canción que es un clásico ya, que es una canción de Calle 13, pero que ustedes han adaptado también a las características y cuestiones así del barrio. ¿Cómo fue ese proceso de adaptar este tema original?
Fue una locura. Yo me acuerdo, mira, me hiciste acordar, cosas que me fui olvidando, ¿no? Con respecto a lo anterior de la estable, a mí me pasó que muchas de las cosas de las que hoy soy fue gracias a haberme formado, una dentro del jardín, porque ha hecho que yo tenga una mirada sobre la educación que no pensé que iba a tener. Y la experiencia de la estable para mí fue esto de formarme como, no sé, ahora doy clases de música. Yo antes cuando era chica no pensaba en ese tipo de cosas, pero me pasó que pude grabar, tuve la experiencia de grabar dentro de un estudio de grabación, animarme a estar arriba de un escenario y esas cosas que hicieron que yo me formara y que hoy, sea docente de música. Y eso es re loco. Ahora lo estaba pensando. Buenísimo, sí, súper valioso. Y cuando pasó lo de la canción, nosotros estábamos de campamento en el Kairos, me acuerdo, y recién estaba arrancando esto. Y nadie quería cantar. Entonces, hay una persona que siempre nos estaba retando, que no la quiero nombrar, pero bueno, ya sabe quién será. Jesús, Y me acuerdo que era una noche que fuimos de campamento con la gente de la Colmena a Kairos, y nos cagó tanto a pedo que en ese día salió lo de la perla, y ahí fue que yo empecé a cantar. Gracias a la cagada a pedos. Sí, pero estaba resarpado encima, porque lo de la perla fue como que habíamos escrito en la letra, sí. Íbamos tirando frases y qué sé yo, y como que se iba armando así en comunidad, pero no había una forma concreta y tampoco había gente no había quien la cantara, cómo había que tocarla y esas cosas. Y mira, re loco, ahora que estoy pensando eso, porque hace un montón que nadie preguntaba sobre la estable o qué era para nosotros y esas cosas. Claro, además La Perla es un viejo hit, ¿no? Que ya hace años vienen interpretando. Lo primero. Además de Soy Marinero y... Soy marinero. Eso ya es la prehistoria. Sí, es que era justo la otra vez que cumplimos años. Los talleres cumplieron no sé cuántos años. Más de 10, creo. 11 años. No me acuerdo. 13 años. Wow. 13 años y justo Víctor había pasado ahí como el video que habíamos hecho pero cuando yo tenía, no sé, 15 años creo que tenía. Me quemaron ahí, me pusieron ahí, me grabaron todo. Y me estaba acordando y obviamente que vi todo el video. Y me acordaba del tema La Perla no había salido primero. O sea, la que estábamos cantando era Soy Marinero. ¿Y cuál más? Había otra más. Digo, La Perla cuando... Sí, cuando se hizo la estable. Sí, porque antes era como un ensamble, no sé qué, entonces claro. Cada uno hacía lo que le pintaba en los sábados. O sea, la adaptación de la letra fue en ese campamento. Ahí como que le terminamos de dar todo el changüí que le faltaba. ¿Y cómo fue que fueron pensando esto de hablar del barrio en una canción que habla de otro barrio, ¿no? Capaz con características parecidas, pero en otro país. Pasó que cuando nosotros empezábamos a elegir los temas para la orquesta, era como que teníamos que traer temas de nuestra casa que representaran cosas del barrio. Entonces, claro. Pero necesitábamos, y también queríamos componer, queríamos ser, viste, como todos que quieren hacer una banda de cosas y al final siempre es hacemos poquito. Sí, fue así más o menos lo de la letra. Sí. Igual, ¿sabes qué? Ahora yo estoy pensando, me siento re nostálgica en este momento, no me puedes creer. Como que uno no se da cuenta de esas cosas, en realidad. O yo cuando era en ese momento, yo ni pensaba en... Posta, no tomaba conciencia de que estábamos hablando del barrio y que esa canción podría representarnos tanto tiempo encima. Y tanto tiempo. Y aparte, ahora de grande, yo la escucho o cuando la tengo que cantar... La canto desde otro lugar, porque ahora sí yo siento que me representa, ¿entendés? Porque tomé más conciencia de la letra y de las cosas que nosotros pensábamos en ese momento y que hoy siguen sucediendo. Y es re loco que eso siga estando ahí y que nosotros los estemos cantando, ¿entendés? No es que la está cantando alguien que vive en San Isidro y que es súper hippie y que tiene otra realidad, ¿entendés? La estamos cantando nosotros, la tocamos nosotros y es una cosa que hicimos nosotros todos.
Buenísimo. Bueno, pero el público está rebosante de ganas de escucharlo, porque ya se lo vendimos como que es un temón y efectivamente lo es. Bueno, así que vamos a escuchar esta versión en vivo. Es una versión reducida de la orquesta, sí, así que sean piadosos. No, está buenísimo. Vamos a escuchar entonces la versión de La Perla de la Orquesta Estable de Radio Reconquista, versión reducida. Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mamá me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la abeja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta. Que yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arcoíris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Lo difunto pintado en la pared con el sol. Y los que quedan jugando básquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito, que era Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec en cebolla. Por la sonrisa de mi madre que vale 1.000.000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve mi barrio desde un avión. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta. Que yo tengo de todo y no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta. Que yo tengo de todo y no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Esa risa en Hidalgo la escucho de retiro, desde Tigre a Marcos Paz y donde quiera que haya chiquillos que tuvieron madres que por varias razones al final se murieron sin tener vacaciones. Por eso barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Tengo el ritmo del barrio desde el Palomar. La noche me sirve de sábana. Sonando el candombe me invita a bailar. La noche me sirve de sábana. Un semáforo de la luna. La noche me sirve de sábana. Sale a las 7:30, voy llegando a la 1. Oh, 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 oh. El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad. Oh, 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 oh. Ay, que ni dormido me olvido de mi identidad. Oh, 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 oh. Mil gracias a la guitarra, sí, mil gracias a los parches. Oh, oh, oh. Que esto es la estable y ya no nos falta más nada. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta.
puerta que yo tengo de todo y no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Y esta estación de radio y esto es pa' que te asombre 30 nomás. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de mucha madre, pero aquí solo hay hermano y ese río reconquista. Te juro que verdad hace 40 años venía a chapotear. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta que yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. 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 Bueno, acaban de escuchar la versión de La Perla de la Orquesta Estable, versión reducida. Es un mito ya acá en Villa Hidalgo este tema. Lo habrán escuchado en peñas, en jornadas, festejos. Así que, bueno, si les parece vamos a seguir con otro tema más, porque ya va llegando a su fin el musigrama de hoy. Y la idea es que nos cuenten un poco, porque es un tema que también tiene que ver con la historia de este lugar que estamos pisando en este momento. Y es Persecución, que es un tema original de la orquesta, que fue compuesto por la orquesta, y que habla un poco de casos de violencia institucional, que tiene que ver también con la historia de Operación Masacre, ¿no? De los fusilamientos del 56. ¿Qué pueden contarnos de esta canción? Se me hizo nada. Una laguna, no me acuerdo ni cuándo le hicimos a la canción. Yo lo que me acuerdo es de haber visto, nosotros habíamos visto como videos, nos hicieron ver, vimos el de los chicos que fueron asesinados en el tren en Suárez, también de la masacre acá, de lo que pasó en José León Suárez, y entonces como que empezamos a ver cómo hacer una canción que representara ese tipo de situaciones que vivimos acá. Y ahí, bueno, tiene como, es medio parecido a lo que pasaba con La Perla, que fuimos tirando, pero creo que esta la escribió solamente, la gran mayoría de la letra la escribió Lucy, si no me equivoco. Tal cual. Después le puso música a Alan, pero bueno, fue todo un proceso de escritura. Recuerdo que me contaron, porque yo no estaba en ese momento trabajando en la orquesta, porque también trabajo en la orquesta, pero que es un tema que nació porque estaban trabajando en Jóvenes y Memoria, sobre la historia de José León Suárez, y bueno, y son casos que tienen mucho que ver, ¿no? con la historia particular de este territorio que está pegadito a las EAMS. Entonces tenemos el caso de Diego Duarte, que fue, bueno, desaparecido en las EAMS buscando algo para recuperar y poder comprarse unas zapatillas, un chico de 15 años que lo toma la canción. Después tenemos, como bien decía Joana, el caso de Mauricio y Franco, que también fueron asesinados por la policía. Pero bueno, cuéntenos un poco desde su mirada juvenil, ¿qué les parece interpretar o qué importancia tiene tomar la historia de este territorio para hacer música? ¿Qué les parece? Yo creo que es algo que, o sea, no digo de así como que nos estén matando, pero tenía un poco que ver también con lo que pasaba en el barrio. Hubo un tiempo que estaba en gendarmería acá bastante pesadito con todos los pibes y las pibas, con todos. Y recuerdo que también nos habían preguntado un poco, ¿y eso creen que es violencia institucional? Y sí, porque, o sea, no estaban haciendo nada y te chicaneaban, o sea, te perseguían. Era como también esa situación que yo recuerdo. Que venían, le pegaban a los pibes. Era como todo bastante violento en ese tiempo, ahora que recuerdo. Creo que también eso como que quedaba ahí como no sé cómo decirlo, pero era la situación. También creo que en ese momento estaba esa situación. Y creo que también fue un poco también lo que hizo que salga el tema. A pesar de que no lo hayamos escribido, es como que lo sentía que estaba bueno porque es algo, era un poquito de lo que pasa acá también en el barrio. Lo debatieron. Claro, sí, lo habíamos debatido un montón de veces, pero salió así. En cumbia y también el recitado que
cuenta un poco también un montón de cosas. Va también de los episodios que pasaron. Y nada, es... Bueno, si les parece, vamos a escuchar el tema, ¿no? Así dejamos de imaginar ese recitado y lo escuchamos. Bueno, persecución. Persecución por no ser como vos te imaginas, que conoces mi interior solo por ver mi color de piel y no te importa quién soy. Es mi lugar, mi ropa, mi decisión. Hay algo en mí que choca con tu ambición, que no podés creer, que no vamos a caer. Es mi lugar, mi ropa, mi decisión. Hay algo en mí que choca con tu ambición, que no podés creer, que no vamos a caer. Voy a patear estas calles, cruzar el invierno y llegar. Voy a contar esta historia buscando memoria y verdad. Persecución por no ser como vos te imaginas, que conoces mi interior solo por ver mi color de piel y no te importa quién soy. Es mi lugar, mi ropa, mi decisión. Hay algo en mí que choca con tu ambición, que no podés creer, que no vamos a caer. Es mi lugar, mi ropa, mi decisión. Hay algo en mí que choca con tu ambición, que no podés creer, que no vamos a caer. Voy a patear estas calles, cruzar el invierno y llegar. Voy a contar esta historia buscando memoria y verdad. Voy a patear estas calles, cruzar el invierno y llegar. Voy a contar esta historia buscando memoria y verdad. Bueno, eso fue Persecución, entonces tema original de la Orquesta Estable. Y nos toca despedirnos ya, lamentablemente. Ha llegado el programa a su fin, pero bueno, hemos disfrutado mucho de su música, como siempre lo hacemos. Y bueno, quisieran dejar ahí algún mensaje a algún joven que diga, che, yo capaz que me copa, me gustaría participar de los talleres de la orquesta. Está abierto los sábados. Estamos de 12 a 5 de la tarde. Hay percusión, canto, guitarra, violín, piano. No, igual también, más allá de si por ahí hay gente que no le gusta hacer música y qué sé yo, pero digo, la orquesta, al igual que muchas cosas que suceden acá en la radio y en otros lugares que son así, que son diferentes, ¿no? Porque, digo, no tiene que ser siempre la gente que vive dentro de los barrios, gente que sale a robar, gente que aparece en la tele porque cometieron algún tipo de delitos, que por ahí no te gusta hacer música, pero no sé, te gusta hacer, qué sé yo, coser, no sé, cualquier cosa. Si yo tendría que dejar algún tipo de mensaje a alguien, siempre yo cuando hablo de estas cosas pienso en mi familia, ¿no? En mis sobrinos, porque a mí me encantaría que ellos tuvieran una historia distinta a la mía, a la de mis papás, a la de mis hermanos. Entonces, no sé si les gustará la música, pero sí estaría copado que empiecen a haber más experiencias dentro de los barrios que hagan, que tengan más alternativas chicos y chicas y que no seamos siempre la noticia de que en Villa Hidalgo se roba, se mata y se viola. Es contar otra historia también, ¿no? Ya que hablamos de
90 años de José León Suárez, les invitamos a formar parte de esta comunidad hermosa que también cuenta la historia de otra forma, la otra historia, la que no vemos en los medios concentrados, ¿no? Sí, es un lugar también donde hay mucha contención, donde por más que por ahí no quieras tocar ningún instrumento o algo, siempre se puede venir, charlar, es un lugar abierto y como que siempre estamos ahí o tomando mate o haciendo otra cosa, también hay para hacer sonido, hay un montón de cosas para hacer y está bueno porque te encontrás con otros chicos también con una situación parecida. Es un buen lugar, es un lugar donde uno puede sentirse por ahí identificado con otra persona o con una canción o con lo que sea, o que también le guste la radio. Lugar abierto y un espacio grande y un pasto verde ahí en el... Lo dicho, está bueno. Lo dicho, invitados, invitadas a conocer y acercarse. Buenas tardes, noches. La Voz en el Aire es un podcast producido por la radio comunitaria FM Reconquista. @Voz en el Aire.